gran saludo para todos. A continuación en este video les vamos a presentar sobre la curación de heridas. Como introducción cabe mencionar que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entre las principales funciones de la piel está la protección. Esta protege al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura. La piel contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, que es un pigmento químico que sirve como defensa contra los rayos ultravioleta que pueden dañar las células de la piel. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Incluyen cortaduras, arañazos y picaduras en la piel. Suelen ocurrir como resultado de un accidente, pero las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos también causan heridas. Además, las heridas menores no suelen ser serias, pero es importante limpiarlas bien. Para hablar de heridas es fundamental comenzar por definir qué es un traumatismo. Y se define un traumatismo como la lesión producida por un agente causal sobre el organismo o viceversa, pudiendo ser el agente causal térmico, físico o químico, picadura o mordedura. Por ello la herida es un tipo de traumatismo donde se va a producir una rotura de la piel. Es el caso contrario de la contusión, donde se produce una colisión entre el organismo y una superficie externa sin que exista rotura de la piel. En la herida se produce una pérdida de la continuidad de la piel, afectando de forma directa sobre la función de protección de la piel, lo que va a desencadenar la aparición de una serie de mecanismos de compensación que tendrán como objetivo final la reparación de la herida. Para la clasificación de las heridas, existen diferentes criterios como los presentados a continuación. Heridas abiertas. En este tipo de heridas se observa la separación de los tejidos blandos. Son las más susceptibles a la contaminación. Heridas cerradas. Son aquellas en las que no se observa la separación de los tejidos, generalmente son producidas por golpes. La hemorragia se acumula debajo de la piel, hematoma, en cavidades o en vísceras. Deben tratarse rápidamente porque pueden comprometer la función de un órgano o la circulación sanguínea. Heridas simples. Son heridas que afectan la piel, sin ocasionar daño en órganos importantes. Ejemplo: arañazo o cortaduras superficiales. Heridas complicadas. Son heridas extensas y profundas con hemorragia abundante. Generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y puede o no presentarse perforación visceral. Clasificación según el elemento que las produce. Heridas cortantes. Todas aquellas producidas por elementos filosos, que producen bordes netos, poco traumatizados. Heridas contusas. Son aquellas que se producen por golpes de alta energía con objetos romos, con bordes irregulares, muchas veces traumatizados, desvitalizados y en múltiples direcciones. Heridas punzantes. Producidas por elementos agudos que penetran fácilmente, dejan heridas pequeñas y muchas veces el elemento filoso permanece dentro de la herida, el grado de contaminación dependerá del objeto que produjo la herida. Quemaduras y heridas erosivas. Este tipo de herida es producido por elementos abrasivos, fuego, químicos y calor. Producen grados variables de compromiso cutáneo, en profundidad, son generalmente consideradas sucias y con abundante tejido desvitalizado, generalmente son exudativas, es decir, se produce gran eliminación de fluidos corporales. Raspaduras, excoriaciones o abrasiones. Producida por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más superficial de la piel, epidermis, dolor, tipo ardor, que cede pronto, hemorragia escasa. Clasificación de heridas según el contacto con microorganismos. Herida limpia. Constituyen cerca del 75% de todas las heridas, esto incluye las producidas intencionalmente, como las quirúrgicas, se producen con técnica aséptica, en tejido sano que no comprometen la cavidad oral ni el tracto genitourinario y digestivo, habitualmente pueden ser tratadas aproximando primariamente los bordes, sin necesidad del uso de drenajes en forma primaria y su posibilidad de infección es cercana al 1%. Herida limpia contaminada, LC.
Las heridas limpia contaminadas son aquellas en las que se transgrede una barrera conocidamente contaminada por microorganismos, así es como la herida de la colecistectomía es catalogada como limpia contaminada debido a que al seccionar la vía biliar litiásica, la flora bacteriana se contacta con ella. También se catalogan como todas las heridas del tracto urogenital, de la cavidad oral, de la cavidad nasal, etc. La probabilidad de infección de este tipo de heridas está alrededor de un 8%, siendo estas las que más se benefician con el tratamiento antibiótico profiláctico. Herida contaminada. Son todas aquellas de origen traumático, por ejemplo accidentes automovilísticos, heridas de bala, etc. Incluyen además aquellas heridas en las que se viola la técnica aséptica, se transgrede alguna barrera, como tracto urogenital, cavidad oral, cavidad nasal, etc. Y el contenido toma contacto con la herida, ejemplo. Rotura de intestino, de vía biliar, etc. Invariablemente estas heridas estarán infectadas en un plazo de 6 horas, si se las deja sin tratamiento. Herida sucia. Las heridas que se catalogan como sucias son aquellas que evidentemente están infectadas, contienen abundantes desechos, restos inorgánicos, tienen pus, tienen tejido desvitalizado o toman contacto con material altamente contaminado, como las deposiciones. Equipo y materiales usados en la curación de heridas. Carro de curación. Riñón o palangana estéril. Apósitos de gasa. Guantes desechables y estériles. Solución antiséptica. Solución estéril para irrigación. Cubrebocas. Pinza Forester. Bolsa para residuos biológicos. Apósitos de gasa impregnada de hidrogel a base de aloe vera. Esparadrapo antialérgico. Procedimiento para la curación de heridas. 1. Verificar la orden escrita en el expediente e identificar al paciente. 2. Explicar al paciente el procedimiento que se le va a practicar. 3. Colocar al paciente en la posición cómoda, en la cual quede expuesta la herida. Además de asegurar su privacidad, correr las cortinas o cerrar la puerta del cuarto. 4. Proteger la ropa de cama, colocar un plástico y toalla limpios sobre la superficie de la cama a nivel donde se va a efectuar la curación. 5. Colocar la bolsa para desechos en forma accesible, a cierta distancia del campo estéril, de manera que no dificulte el desarrollo de la técnica. 6. Realizar el lavado de manos en forma exhaustiva, emplear un antiséptico que asegure la desinfección, de amplio espectro antimicrobiano, con acción rápida y prolongada. 7. Colocarse el cubrebocas. 8. Calcular el material y seleccionarlo, tipo, cantidad y medida de los apósitos. Asimismo, cortar las tiras de cinta adhesiva que se va a requerir, curación realizada por una persona. 9. Colocar un campo estéril, disponer del equipo y material estéril que se va a utilizar en la curación de la herida. 10. Colocarse los guantes desechables, no estériles. 11. Despegar el apósito con una gasa humedecida con antiséptico o solución para irrigación, para facilitar su desprendimiento, traccionar con suavidad. 12. Retirar el o los apósitos de la herida con cuidado de no desconectar el drenaje, y depositarlos en la bolsa para desecho. 13. Examinar la herida. Color, consistencia, presencia de secreciones y características de las mismas, cantidad, olor, etc. 14. Quitarse los guantes y desecharlos. 15. Colocarse los guantes estériles, con la técnica aséptica, para tomar la muestra para cultivo. 16. Colocarse los guantes estériles, con la técnica aséptica, para efectuar la curación de la herida. Iniciar la asepsia empleando la pinza Forester estéril, recordar que la punta de la pinza debe mantener hacia abajo. Tomar una gasa estéril de 7,5x5, doblarla por la mitad o en 4 partes y montarla en la pinza e impregnarla de solución antiséptica. 17. Limpiar la herida siguiendo las reglas básicas de asepsia del centro a la periferia, de arriba a abajo, de lo distal a lo proximal y de lo limpio a lo sucio. Y desde este momento se deben aplicar técnicas estériles. A.
En la herida quirúrgica se limpia a lo largo, de lo distal a lo proximal, de un extremo a otro, y de un lado y otro, tomando como referencia la herida, centro a la periferia, de la incisión o bordes de la herida. Cuando el contorno de la herida es circular, realizar la limpieza del centro a la periferia con movimientos circulares, utilizando una esponja de gasa humedecida con solución antiséptica. B. Repetir esta misma operación empleando otra gasa nueva humedecida con solución antiséptica. Si la herida aún muestra datos de no estar totalmente limpia, repetir la operación. No frotar hacia atrás y hacia adelante o de manera transversal. C. Enjuagar la herida con solución estéril para irrigación, utilizando el mismo método para limpieza de la herida. Cuando la herida es profunda se utiliza una jeringa para irrigar la solución antiséptica y la de irrigación. D. En caso de curación de úlceras, aplicar manosa acetilada que es capaz de limpiar la herida de detritus celulares y tejido necrótico sin necesidad de tallar la misma. E. Secar la herida empleando gasas quirúrgicas. F. Aplicar hidrogel a base de aloe vera para promover la cicatrización de la herida. Las características del hidrogel favorecen la humedad adecuada en la herida, evitando la maceración de los bordes. G. Realizar el mismo proceso en el sitio de drenaje, si lo tiene colocado, por separado del sitio de la incisión. H. Colocar el apósito estéril adecuado, teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones de la herida. I. En caso de colocarla sobre el tubo de drenaje, se hace un corte, utilizando tijeras estériles, en uno de los extremos de la gasa, hasta la parte media, para poder deslizar la gasa y colocar la abertura a nivel del tubo de drenaje. Cubrir la herida o bien colocar apósito transparente. Y hasta ahí las técnicas estériles. Ahora vienen los pasos para dar por terminada la curación. 18. Quitarse los guantes y desecharlos. 19. Colocar la cinta adhesiva para asegurar la fijación del apósito. Se puede emplear solución Benjuí para garantizar la fijación y disminuir la irritación en la piel. 20. Colocar vendaje si el paciente lo tiene indicado. 21. Valorar la respuesta del paciente al procedimiento realizado, dejarlo en una situación de comodidad y confort. 22. Disponer los residuos, envolturas desechables, gasas, etc. 23. Lavar el equipo y enviarlo a la central de equipos y esterilización para su desinfección y esterilización. 24. Lavarse las manos. 25. Registrar en el expediente clínico la realización del procedimiento y las observaciones relevantes. Muchas gracias por su atención.